Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy voy a explicar el tema número 2 de la materia de oclusión, que es crecimiento, desarrollo y formación de la oclusión. ¿Listo? Entonces, como primer punto que vamos a ver es la relación que existe entre la forma y la función durante el desarrollo de la oclusión. Vamos a ver que esta relación de forma y función es totalmente dinámica. Acá, por ejemplo, vemos cómo se va adaptando a los cambios que implica el crecimiento del individuo, las diferentes formas que tiene los componentes del sistema estomatognático. En este caso, acá en este gráfico podemos observar que hay un cambio muy notorio en el tamaño primeramente de tanto de todo el sistema, de todo el complejo craneofacial. Vamos viendo cómo, por ejemplo, es al principio cuando la persona nace y cómo va aumentando de volumen conforme pasa el tiempo. Acá tenemos a la edad de más o menos 6 años y acá tenemos ya una persona adulta. Entonces, también podemos observar que hay un cambio en la forma de la articulación temporomandibular. Acá, por ejemplo, cuando ha nacido recién, la cavidad glenoidea es plana, tiene una profundidad, no tiene una profundidad notoria, sino es plana prácticamente, y el cóndilo también está poco desarrollado. Pero ya con el pasar del tiempo, como va cambiando también de función, va adquiriendo nuevas funciones a medida que crece el individuo, también va aumentando el volumen del cóndilo de la mandíbula y también va profundizándose más la profundidad de la cavidad glenoidea. Entonces, es totalmente dinámico esta relación de forma y función en el transcurso del desarrollo de la oclusión. También otro punto que vamos a tomar en cuenta en el estudio del desarrollo de la oclusión es acerca de la cuarta dimensión. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cuarta dimensión? Sabemos que existen tres parámetros o tres dimensiones que usamos, por ejemplo, para los tratamientos protésicos. Usamos estos tres planos que ya los conocemos desde el primer año, desde anatomía humana. El plano frontal, que va a dividir al cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. El plano sagital, que divide en dos mitades, derecha e izquierda, y el plano horizontal, que divide en una parte superior y una parte inferior. Cuando hablamos del crecimiento y desarrollo de la oclusión, se añade otra cuarta dimensión. Esta dimensión es el tiempo. Vamos a ver a través de este capítulo que el tiempo influye de una manera muy importante en el desarrollo de lo que es la oclusión. Tenemos que tomar en cuenta otra dimensión que es el tiempo. Por ejemplo, tenemos acá una característica que observamos en los incisivos centrales superiores principalmente cuando hacen erupción en la cavidad bucal. Vemos esta característica forma en la cual se forman mamelones en el borde incisal del incisivo, que también nos indica como un vestigio del desarrollo de estos incisivos que se han formado a través de la unión o la fusión de tres mamelones. Y eso queda como vestigio cuando hace erupción los incisivos centrales en cavidad bucal. Lo vamos a observar principalmente en los incisivos superiores.
Observar los mamelones, o también denominado la flor de lis, es algo que podemos decir que es normal cuando lo observamos en un paciente aproximadamente entre los 7 a 8 años, porque sabemos que a esa edad hacen erupciones las piedras dentarias. Pero si observáramos si observáramos esta misma característica que se mantiene en una persona ya mucho mayor, hablamos de los 10 años o más todavía, en algunos casos hay personas en las cuales esta característica se mantiene hasta una edad de 20 años e incluso en personas adultas. Entonces, ¿qué nos hace pensar la presencia de los mamelones a esa edad? De que tiene ya un cierto tipo de maloclusión esta persona, por la cual todavía permanecen presentes estos mamelones o flor de lis. Normalmente cuando la persona ha desarrollado una correcta oclusión, estos mamelones van desapareciendo por la atrición fisiológica que van presentando estas piedras dentarias durante el funcionamiento que cumple. Entonces, si tiene una determinada maloclusión, estas piedras dentarias no ocluyen correctamente con sus antagonistas, no cumplen la función que deberían cumplir y por eso permanecen aún esa característica en personas mucho mayores. Entonces, a eso se refiere el tiempo, que tenemos que tomar en cuenta el tiempo, ya que a ciertas edades, ciertas características que tienen las piedras dentarias, podemos considerarlo como normal, fisiológico, pero que se mantengan estas características a edades mucho más allá de lo que está, según lo que se ha visto el desarrollo de la oclusión, si se mantienen esas características ya podemos considerarlo como algo patológico. Entonces cambia nuestro diagnóstico, podríamos decir, dependiendo a qué edad estamos observando esta característica. A eso se refiere la cuarta dimensión del tiempo. Para poder entender mejor el tema, de dividir todo el crecimiento y desarrollo de la oclusión en etapas. Vamos a ver una etapa prenatal, una etapa postnatal, y también en la postnatal lo vamos a dividir en cómo se desarrolla la oclusión en una dentición primaria y posteriormente cómo se desarrolla la oclusión en una dentición permanente. Empezamos con la etapa prenatal. Ya desde la etapa prenatal ya hay vestigios del desarrollo de la oclusión. En el sexto mes de vida intrauterina, por ejemplo, se ha observado mediante varias investigaciones que ya se empiezan a desarrollar las unidades de oclusión de ciertas piedras dentarias. Acá, por ejemplo, podemos ver un ultrasonido, una ecografía, una tomografía, donde podemos observar que las áreas oclusales de las piedras permanentes, en este caso específicamente hablamos del primer molar permanente, ya se encuentran calcificadas, ya se empiezan a calcificar desde esta etapa, al sexto mes de vida intrauterina. Ya hay vestigios de la formación de estas piedras dentarias. Acá tenemos un gráfico donde podemos esbozar mujer, mucho mejor. Esta característica se observa, de que ya las áreas oclusales de los primeros molares permanentes ya se encuentran presentes durante la vida intrauterina. Y hay un término que utiliza en el libro que estamos manejando como
nuestro libro base, el autor dice que estas piezas dentarias, aunque ya hay vestigios de su formación, se encuentran lejos en el espacio y lejos en el tiempo. ¿A qué se refiere estos dos términos? Lejos en el espacio se refiere a que hay todavía un tramo, un largo tramo que debe de recorrer esta pieza dentaria para poder hacer erupción en cavidad bucal y contactar con su antagonista. Ahí está, ¿no? Lejos en el espacio. Y también dice lejos en el tiempo, porque para que ocurra esto necesita transcurrir un largo periodo de tiempo. Necesita transcurrir primeramente los 3 meses que hacen falta para que cumpla su desarrollo intrauterino. Posteriormente se va a dar el parto, el niño va a nacer y tiene que transcurrir todavía 6 años más para que haga erupción en cavidad bucal, cuando ya su formación haya llegado a un determinado estadio. Entonces, a eso se refiere de que está, aunque ya hay vestigios a los 6 meses de vida intrauterina de estas piezas dentarias, están lejos en el espacio y lejos en el tiempo para que hagan su erupción y empiecen a cumplir las funciones que tienen las piezas dentarias. También vamos a observar que si comparamos cómo se encuentra la parte de la morfología, la forma de los diferentes componentes del sistema estomatognático en una vida intrauterina, en una vida fetal, con una persona adulta, podemos observar claramente que hay cambios trascendentales, cambios muy notorios entre el feto y la persona adulta en los componentes del sistema estomatognático. Principalmente estamos refiriéndonos a la ATM, nos referimos al sistema neuromuscular y a la oclusión dentaria. Acá en el feto, primeramente no vamos a presentar todavía una oclusión dentaria, porque las piezas dentarias todavía ninguna ha hecho erupción, aunque ya hay vestigios de su formación, pero todavía no han hecho erupción y por tanto no existe todavía la oclusión. La ATM está recién desarrollándose y los músculos también se están desarrollando recién, hay solamente vestigios. Vamos a observar más adelante que los músculos incluso terminan de desarrollarse, de madurar al último. Y hay una razón de eso, lo vamos a explicar más adelante. Entonces hay cambios muy notorios, muy importantes en todos los componentes de la ATM entre un feto y un adulto. Entonces, ¿esto a qué se debe? Si analizamos desde el punto de vista funcional, también vamos a observar que la función va aumentando gradualmente. En el feto, prácticamente lo que vamos a encontrar es solamente un reflejo de la succión digital. Se ha observado en las ecografías, en los ultrasonidos, que los fetos, los embriones dentro del útero de la madre ya presentan ese reflejo de la succión. Se succionan el dedo, ¿no? Eso se observó. Y cuando ya nace y va desarrollándose, va creciéndose el niño, va aumentando las funciones que tiene que cumplir y conforme va aumentando las funciones también va cambiando la morfología de los diferentes componentes del sistema estomatognático. ¿No? Acá, como decíamos, la ATM, los músculos, los huesos y otras estructuras prácticamente no tienen nada de relación la de un feto con la forma que va a adoptar en una persona adulta.
Tenemos ahora la etapa postnatal. ¿Qué ocurre cuando eh, el bebé nace? Con el nacimiento, vamos a ver que la relación entre estos dos componentes que vamos a estar mencionándolo constantemente durante la clase, forma y función, ya va a adquirir una importancia mucho mayor, una importancia fundamental. Vamos a observar que esto va a ir cambiando rápidamente conforme va desarrollándose, va creciéndose el niño. Por ejemplo, cuando nace un recién nacido, las funciones vitales que va a realizar principalmente van a ser el llanto y la succión. Son las dos únicas funciones que va a tener. Una vez durante esta etapa, vamos a ver que la ATM adquiere características anatómicas para la succión. Como les decía, en la vida intrauterina ya el feto, el embrión, presenta este reflejo de la succión, cosa que cuando nace, automáticamente el bebé agarra el pezón de la madre y empieza a succionar. Entonces ya ha aprendido ese movimiento durante su vida intrauterina. Entonces, como solamente tiene este tipo de funciones el recién nacido hasta los 6 meses aproximadamente, vamos a ver que los movimientos que va a desarrollar la mandíbula van a ser principalmente movimientos anteroposteriores, lo cual no va a hacer que haya un gran cambio en la morfología de la ATM. La cavidad glenoidea todavía va a permanecer muy poco profunda, casi plana, y también el cóndilo del temporal todavía no va a tener esa característica que tiene en una persona adulta, que es una forma ovoidea. Eso es después del nacimiento hasta los 6 meses, ¿no? Entonces solamente presenta movimientos de tipo antero-posterior. ¿A qué denominamos movimientos óptimos de la ATM? Estos movimientos se llaman óptimos porque ya se realizan desde su formación, es decir, desde su formación en su vida intrauterina. ¿Cuáles son estos movimientos que llamamos óptimos? Son los movimientos de apertura, cierre y de propulsión. Estos movimientos ya el ser humano ya los realiza desde la vida intrauterina. Una vez que concluye su formación durante los primeros 3 meses y conforme va aumentando de volumen en los siguientes meses, el feto, el embrión dentro del útero ya realiza estas funciones, estos movimientos de la mandíbula: apertura, cierre, propulsión. Y esto se va a mantener hasta la vida adulta. Es por eso que se denominan movimientos óptimos de la ATM. No se mantiene en el recién nacido y se mantiene estos movimientos de la ATM. Y bueno, a pesar de que estos movimientos se mantienen en una persona adulta, pero ya ha desarrollado otro tipo de movimientos laterales, que son necesarios cuando ya la persona presenta las piezas dentarias, ya que esto va a permitir realizar un mecanismo de protección que se llama desoclusión, que es un capítulo aparte donde vamos a estudiar este mecanismo tan importante. Entonces, los movimientos óptimos de la ATM son apertura, cierre, propulsión, porque se realizan desde la vida intrauterina y se mantienen hasta la vida adulta. ¿A qué denominamos programación perfecta del organismo? Vamos a ver que la alimentación acompaña al desarrollo del organismo. Por ejemplo, en un recién nacido, desde que nace hasta sus 6 meses,
solamente va a presentar una dieta líquida y esto solamente va a condicionar un determinado desarrollo de la persona. Ya cuando pasan los 6 meses, la persona va a entrar a otro tipo de dieta y esto también se acompaña, por ejemplo, con la erupción de las piedras dentarias, porque justamente a los 6 meses empiezan a erupcionar las primeras piedras temporarias. Y entonces la persona ingresa a una dieta semisólida. Y posteriormente, conforme van erupcionando sus piedras dentarias y van concluyendo de erupcionar todas las piedras dentarias temporarias, aproximadamente a los 2 años, ya la dieta se va convirtiendo en una dieta más sólida, más variada. Y conforme va ocurriendo todo este proceso, también va cambiando o va desarrollándose la forma de los diferentes componentes de la ATM y también se va desarrollando lo que es la oclusión, como vamos a ver más adelante. No permanece estático, no permanece como cuando han erupcionado, cuando han terminado de erupcionar, sino que se va desarrollando también la oclusión y vamos a verlo eso cuando hablemos del desarrollo de la oclusión en dentición temporaria. Entonces, hasta los 6 meses no tiene dientes, de los 6 a 12 meses aparecen las unidades de la oclusión y a partir de los 12 meses se completa la erupción de la dentición temporaria. Bueno, en acá es a partir exactamente a los 24 meses sería, como un promedio, porque esto no podemos decir que es algo exacto. Vamos a ver que en ciertas personas se completa más antes y en otras personas va a demorar todavía varios meses más hasta que se complete de toda la dentición temporaria. Otra característica importante en el desarrollo de la oclusión, justamente durante esta etapa que hemos mencionado, es la formación de lo que denominamos el trípode oclusal. Acá tenemos una imagen de la mandíbula vista desde la cara superior, desde la parte superior. Aquí observamos dos piedras dentarias que corresponden a los incisivos. ¿A qué denominamos trípode oclusal? ¿Qué es? Definimos que el trípode oclusal es el primer vestigio de la oclusión. Dijimos que oclusión se entiende como el contacto de las piezas dentarias superiores con sus antagonistas inferiores. Y el trípode oclusal justamente se forma cuando hacen erupción los 4 incisivos, los 2 incisivos superiores y los 2 incisivos inferiores. Y cuando llegan a entrar en contacto estas piezas dentarias, se llega a formar este trípode oclusal, que es el primer vestigio de la oclusión. ¿Cuándo se establece? Como les dije, cuando hacen erupción los incisivos superiores e inferiores. ¿Cómo está formado? Está formado por ambas ATMs, tanto derecha como izquierda, y estos 4 dientes anteriores. De ahí el término trípode, donde tri significa 3 y podes, podemos apoyo. Hay 3 puntos de apoyo, de los cuales estos dos de estos puntos corresponden a ATM y el punto del anterior corresponde al contacto interoclusal entre los incisivos superiores e inferiores. Entonces ese es el trípode oclusal que vamos a ver que es muy importante.
Cuando se forma este trípode oclusal, van a empezar a ocurrir cambios muy importantes. Van a ocurrir cambios anatómicos. Básicamente, va a empezar a desarrollarse mucho más el tubérculo cigomático. ¿Dónde se encuentra el tubérculo cigomático? También se denomina el cóndilo del temporal. Es decir, es aquella parte que va a formar parte activa o parte funcional de la articulación temporomandibular, que durante la vida intrauterina y durante el primer periodo, durante la alimentación que todavía era líquida durante esos primeros 6 meses, este tubérculo todavía estaba muy poco desarrollado. Prácticamente estaba a la misma altura que la cavidad gainoidea. Entonces no se podía observar un desarrollo notorio. Pero una vez que se forma el trípode oclusal, ya empieza a desarrollarse mucho más. Van a haber también cambios en los movimientos mandibulares. Hemos dicho que solamente habían los movimientos óptimos, apertura, cierre y movimientos anteroposteriores. Principalmente en esa etapa lo predominan los movimientos anteroposteriores, pero vamos a observar que con la formación del trípode oclusal ya no van a predominar estos movimientos anteroposteriores, sino que ya van a ver también, la persona va a empezar a realizar más frecuentemente movimientos verticales, movimientos laterales y movimientos protrusivos. Entonces ya el movimiento mandibular se vuelve más complejo. No solamente van a haber movimientos anteroposteriores, sino todos estos tipos de movimientos se van a empezar a realizar. También van a haber cambios en la relación interoclusal. La relación que existe entre los incisivos inferiores sobre el plano inclinado que está en la cara palatina de los incisivos superiores va a permitir en la oclusión lo siguiente. Primeramente, esta relación que más adelante vamos a conocer como guía anterior permite una inducción hacia céntrica, que significa que cuando la persona haga un movimiento de apertura y posteriormente cuando realice el movimiento antagonista, que es el movimiento de cierre, estas piezas dentarias van a guiar o van a inducir a que la mandíbula vuelva a una posición céntrica. Entonces, eso se da gracias a la presencia de estos incisivos. También esa relación entre incisivos superiores e inferiores es el primer intento o es la primera etapa, podemos decir, que va a determinar o que va a formar la dimensión vertical anterior. Consideramos la dimensión vertical anterior esa distancia que existe entre estos dos puntos, el punto subnasal y el punto mentoniano. Entonces, a través de la erupción y la formación del trípode oclusal, ya se puede determinar o ya se puede establecer la dimensión vertical anterior, lo que antes no había, cuando todavía no había piedras dentarias en cavidad bucal. Y tercero, también gracias a la presencia del trípode oclusal, a que ya existen piedras dentarias en la cavidad bucal, se va a poder repetir los movimientos durante el cierre de la mandíbula.
se va a poder repetir una posición que más adelante vamos a conocer como la oclusión céntrica. Entonces son esos tres cambios también van a ocurrir en el nivel oclusal. Primeramente, inducción hacia céntrica. Es el primer intento para determinar la dimensión vertical anterior y también permite la repetitividad de los movimientos durante el cierre, lo que antes no se podía realizar cuando no había piedras dentarias. Entramos ahora a la etapa de la dentición temporaria. ¿Qué cambios ocurren? ¿Cómo se desarrolla la oclusión en la etapa de la dentición temporaria? Primeramente vamos a observar que el plano oclusal va descendiendo conforme se va desarrollando el individuo. Vamos a observar que cuando todavía tiene un mes de vida, una vez que nace el bebé, vamos a ver que el plano oclusal se encuentra a este nivel. Aquí está el plano oclusal. Este es el plano oclusal. Y este es la persona cuando todavía tiene un mes de edad. Posteriormente, ahí está el plano oclusal en un recién nacido de un mes. Prácticamente se localiza al mismo nivel que la ATM. Cuando ya van transcurriendo los años, bueno, otra característica en esta época es que no hay dientes. Pero conforme va desarrollándose, va creciendo la persona, vamos a ver que el plano oclusal va descendiendo hacia abajo. Y acá tenemos el plano oclusal pintado de color celeste en una persona de 5 años de edad. A los 5 años de edad, todavía la persona está en una etapa de dentición temporaria. Los dientes temporarios siempre se disponen con sus ejes perpendiculares al plano oclusal. A esto denominamos la axialidad de las fuerzas. Cuando las piedras dentarias cuando están perpendiculares al plano oclusal, permiten la axialidad de las fuerzas. Es decir, las fuerzas se van a dirigir en la misma dirección del eje longitudinal de las piedras dentarias. Entonces, esta axialidad de las fuerzas es muy importante para el desarrollo de la oclusión y para el desarrollo de la persona. Para el desarrollo del crecimiento cráneo-facial también es importante. Entonces, así va descendiendo el plano oclusal. Un momentito, por favor. Enseguida continuamos. Que cargue la diapositiva. Entonces vemos que así se va desarrollando todo lo que es la oclusión conforme va creciendo la persona, conforme va desarrollándose todo el complejo cráneo-facial, y principalmente esto va muy en relación con lo que es la forma y la función. Van de la mano. Forma y función, es decir, la forma va variando conforme también la persona va cambiando las diferentes funciones que cumple. ¿Listo? Acá está. Entonces vamos a observar que el plano oclusal va colocándose o va yéndose más abajo. Hay un descenso del plano oclusal hasta una persona adulta, que acá vemos de color verde, ya se encuentra en un plano que ya está por debajo del nivel de la ATM. Y al principio, miren, estaba al nivel de la ATM. Bueno, continuamos. Otro aspecto muy importante en la dentición temporaria es la relación corono-radicular.
vamos a, para esto, comparar cómo es la relación coronaradicular en una pieza permanente, en un canino permanente, en un molar permanente y en un molar temporario. En un canino permanente la relación es de 2,5 a 1,68. Es decir, vamos a observar claramente que la raíz es mucho más, tiene una mayor longitud con respecto a la corona. Esto es generalmente se da en las piezas anteriores, una relación, podemos decir, de 3:1. Esto, la relación de 3:1 se va a dar ya en la dentición temporaria, o sea, hay una relación coronoradicular mucho mayor. La raíz es mucho más larga que la corona. Es una característica que no encontramos en las piezas permanentes. En las piezas permanentes, la pieza que tiene mayor longitud, mayor relación coronoradicular es el canino superior, pero no llega a esta longitud o a esta relación coronoradicular que tiene una pieza temporaria. Solamente hasta 2,5 su longitud de su corona con relación a la longitud de la raíz con relación a la corona. En un molar todavía es mucho menor, la relación coronoradicular es casi 1:1. La longitud de la corona es prácticamente la misma longitud de la raíz. Puede variar un poquito, pero es prácticamente muy similar. En cambio, en una pieza temporaria, las raíces son largas. Esta característica de las piezas temporarias le va a permitir resistir, soportar las fuerzas axiales a las cuales está sometida durante la masticación y también le va a permitir resistir las fuerzas laterales. Estas fuerzas laterales son resultado de los movimientos parafuncionales. Y los movimientos parafuncionales van a estar siempre en relación a lo que denominamos como bruxismo. Pero, a pesar de que está sometido a estas fuerzas axiales, fuerzas laterales, estas piezas temporarias no van a presentar ningún tipo de problema. No van a tener problemas periodontales, no van a presentar tampoco trauma oclusal. ¿Por qué? Por esta característica de su raíz. Y observe, no solamente es de una relación coronoradicular de 3:1, sino que también las raíces, si se fijan, tienen una característica muy importante, son curvas. Son curvas todas las raíces de tal forma que se van como incrustando en el hueso. Y eso le da una mayor eh, podemos decir, una mayor resistencia a que estas piezas sean desplazadas. Por eso pueden soportar de manera muy adecuada las fuerzas axiales y fuerzas laterales. ¿Listo? Entonces, esas características tiene la dentición temporaria. Una vez que se completa la dentición temporaria, vamos a ver que en los movimientos laterales las relaciones oclusales van a ir cambiando. Conforme se va desarrollando, conforme van erupcionando las piezas temporarias, va cambiando las relaciones oclusales. ¿Y cómo cambian? Primeramente van a iniciar con una relación oclusal que nosotros conocemos como desoclusión canina. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros le digamos a este niño que recién le ha erupcionado los caninos, que haga un movimiento de lateralidad, vamos a observar este mecanismo que en un adulto es muy importante, que se llama desoclusión canina. Vamos a ver que cuando realiza un movimiento de lateralidad, solamente van a entrar en contacto los caninos y todas las demás piezas dentarias, tanto en el lado
aquí como conocemos lado de trabajo y en el otro lado que sería el lado de no trabajo, ninguna va a contactar, solamente hacen contacto los caninos. Entonces cuando han terminado de erupcionar estas piezas en el niño, va a presentar este tipo de delación, la desoclusión canina. Pero esto va a cambiar, no va a permanecer constante, sino que va a pasar a otro tipo de delación después de un lapso de tiempo. ¿A qué tipo de delación va a pasar? A una función de grupo posterior, en la cual cuando el niño hace un movimiento de lateralidad, ya hacia el lado derecho, el lado izquierdo, ya no solamente contactan los caninos como en la primera etapa, sino que ya van a contactar las piezas posteriores. En este caso, en el caso de un niño sería en el primer molar y tal vez hasta el segundo molar temporario. A eso denominamos función de grupo posterior. Y posteriormente pasamos luego a la oclusión de balance bilateral, en la cual ya no solamente contactan el canino y las piezas posteriores, sino ya van a entrar en contacto todas las piezas dentarias. A esto denominamos como la delación de oclusión de balance bilateral. Entonces, esta última etapa es con la cual prácticamente va a finalizar el desarrollo de la oclusión de la dentición temporaria. Posteriormente ya se va a producir lo que es la exfoliación de estas piezas dentarias, porque ya las piezas permanentes van a empezar a erupcionar, van a producir la reabsorción de la raíz y van a empezar a exfoliarse estas piezas dentarias temporarias. Entonces, finalmente termina en la oclusión de balance bilateral. Esta oclusión de balance bilateral es un elemento muy importante que va a estimular el crecimiento y el desarrollo de los maxilares a través de lo que conocemos como el bruxismo nocturno fisiológico. Vamos a observar en los niños, en esa edad, a eso de los 4, 5, 6, 7 años incluso, que va a realizar movimientos de bruxismo fisiológico. Esto principalmente se va a dar durante la noche, pero nosotros al observar eso, tal vez en esos niños, o que sus papás nos comenten de que su niño presenta rechina sus dientes, no tenemos que alarmarnos. Más bien este bruxismo, que tal vez en el adulto, ahí también podemos ver que entra, es muy importante lo que es la cuarta dimensión del tiempo. En un niño, el bruxismo no se considera patológico, más bien se considera fisiológico porque ayuda a estimular el crecimiento y el desarrollo de los maxilares. Pero ya cuando encontramos el bruxismo en una persona adulta que rechina sus dientes, ya es patológico porque a esa edad ya no necesita tener este tipo de movimientos parafuncionales porque ya prácticamente la persona ha completado su desarrollo de la oclusión, el desarrollo craneofacial. Pero en un niño es muy importante para que estimule ese crecimiento y desarrollo de los maxilares. Más bien tenemos que preocuparnos si no presentara este bruxismo. ¿Listo? Entonces, para comprender mejor estos movimientos, vamos a ver unos videos. Acá, por ejemplo, vamos a ver la desoclusión canina. ¿En qué consiste la desoclusión canina? Miren, en la desoclusión canina lo que ocurre es que cuando realiza un movimiento de lateralidad, solamente hacen contacto los caninos y miren, observamos que todas las demás piezas dentarias, especialmente a nivel posterior, entran en lo que denominamos la desoclusión. Es el fenómeno de la desoclusión. Esto en una persona adulta se considera como un mecanismo de protección.
Y en un movimiento de lateralidad siempre vamos a reconocer un lado de trabajo y un lado de no trabajo. Ahora observemos en qué consiste la función de grupo posterior. En la función de grupo posterior, no solamente ya contactan los caninos durante el movimiento de lateralidad, sino también ya hacen contacto ciertas piezas, pero de la parte posterior. A esto denominamos función de grupo posterior. También podría haber una función de grupo anterior, eso vamos a observar ya una dentición permanente. Cuando se dice función de grupo anterior, contactan el canino y pueden contactar los incisivos laterales. Eso es muy poco frecuente. La más frecuente es la función de grupo posterior. Y finalmente tenemos la oclusión de balance bilateral. Esto lo vamos a ejemplificar a través de las prótesis. Ya en las prótesis este movimiento de oclusión de balance bilateral, es decir, que todas las piezas contactan. Cuando hace un movimiento de lateralidad, todas las piezas deben de contactar. No tenemos un video de un niño en dentición temporaria realizando estos movimientos, pero este tipo de oclusión, de relación oclusión de balance bilateral, en rehabilitación oral se ha visto que es muy importante para confeccionar las prótesis totales. Porque va a evitar de que las prótesis salgan de su lugar. Si por ejemplo confeccionaran las prótesis con una desoclusión canina, que solamente hagan contacto los caninos, la fuerza se generaría ahí y causaría que la parte posterior salga de su lugar las prótesis, ¿no? Entonces se usa este principio de oclusión de balance bilateral para confección de prótesis totales. Y este tipo de relación presentan las piezas temporarias y con esto finaliza, ¿no?, su desarrollo de la oclusión en la dentición temporaria, hasta que empiezan a exfoliarse, hasta que empieza a realizarse el recambio dentario. Continuamos. Un momentito, por ahora está muy bien. Y si nosotros hablamos de lo que es el sistema neuromuscular, les había comentado hace un momento que el sistema neuromuscular es el último de los componentes del sistema estomatonático que termina de desarrollarse y termina de madurar. Y vamos a explicar por qué. Aunque decimos que no acompaña al desarrollo de la oclusión, es un sistema aún inmaduro. Si hablamos, por ejemplo, de la época de la dentición mixta, cuando ya empiezan a hacer el recambio dentario y en cavidad bucal, vamos a encontrar piezas temporarias, pero también ya encontramos piezas permanentes. Y vamos a ver característicos en todos los niños que están por acá las piezas temporarias y están erupcionando por otro sitio las piezas permanentes. Algunas están en oclusión, otras todavía no están en oclusión, entonces un término muy utilizado para esta etapa, para describir la oclusión de la persona, es el caos oclusal, es decir, se observa un caos oclusal, no vemos una organización de la oclusión todavía y muchas veces nos asustamos, pero en realidad eso es algo normal. Vamos a ver que conforme van erupcionando las piezas dentarias, si la persona tiene un correcto desarrollo craneofacial, si las piezas dentarias temporales están exfoliándose a su tiempo y de forma normal, todo este caos oclusal va a ir disminuyendo hasta que se conforme la oclusión en el adulto. Pero se observa un caos oclusal. Entonces, ¿qué ocurre cuando existe un caos oclusal? Van a haber varios puntos de contacto prematuro que denominamos interferencias. Entonces, el hecho de que el sistema neuromuscular en esta etapa todavía permanezca inmaduro, que recién esté desarrollándose,
que vaya retrasado en relación al desarrollo de la oclusión, va a evitar de que la persona detecte estas interferencias que existen normalmente en esta etapa. Y por tanto la persona no va a sentir molestia, en este caso los niños no van a sentir molestia, incomodidad por este caos oclusal que presenta su cavidad bucal, gracias a que su sistema neuromuscular está poco inmaduro y no puede, en otras palabras, no se da cuenta de este caos oclusal. Otra cosa sería en un adulto, por ejemplo, si en una persona adulta donde ya el sistema neuromuscular está completamente desarrollado, no puede soportar una interferencia. Y esto podemos ejemplificar. Cuando una persona adulta le realizan una restauración, una obturación en una determinada pieza dentaria y resulta que sobreobturan la pieza dentaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando la persona vuelve a cerrar la boca? Rápidamente va a sentir esa interferencia y como consecuencia de, si es que no le informa de esto al odontólogo y el odontólogo no realiza un adecuado ajuste oclusal, pueden producirse varios problemas. La persona siempre va a sentir incomodidad ahí y también si continúa presionando va a empezar a dañarse el ligamento periodontal e incluso puede ser afectado la pieza dentaria e incluso la pulpa dentaria puede ser afectada. Entonces genera varios problemas, pero la persona rápidamente puede sentir cuando hay una obturación desbordante. También otro ejemplo, cuando una persona se está alimentando, está comiendo algún alimento, fácilmente puede detectar partículas incluso de menos de 1 milímetro, fácilmente lo puede detectar porque ya tiene desarrollado su sistema neuromuscular. En cambio, en un niño no puede detectar esas interferencias y no tiene desarrollado de esa manera el sistema neuromuscular, entonces el caos oclusal no le afecta, ¿no? Entonces, esa es una característica muy importante, que el sistema neuromuscular no se desarrolla en el mismo tiempo que la oclusión, sino que se desarrolla mucho después. Y entramos en la etapa de la dentición permanente y esta parte ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces hasta aquí habríamos finalizado esta primera parte de lo que es el desarrollo y formación de la oclusión. Les agradezco mucho por su atención y a la siguiente clase vamos a terminar este capítulo tan importante.